falta de pantalones o de faldas para calificar el proyecto derogatorio de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal, es decir, para derogar la reforma tributaria, acuda ante la Corte Constitucional? ¿Tiene asidero legal aquello? Recordemos que ese proyecto presentado por el Ejecutivo entró en vigencia por el Ministerio de la Ley y que por ello la Constitución señala con absoluta claridad que podrá ser modificado o derogado en cualquier momento en conformidad al trámite ordinario previsto en la ley. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Qué es lo que no se quiere entender? Vamos a conversarlo con el abogado Esteban Torres, asambleísta de Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano por la provincia de Tungurahua. Esteban, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin, a las órdenes. El Partido Social Cristiano, cuando era aliado del gobierno, cuando lo apoyó en la campaña electoral, se sumó a una propuesta que era bastante clara: no más impuestos. Pero la reforma tributaria lo que hace es ponerle más impuestos a la gente, a las empresas por un par de años, a los ciudadanos comunes para siempre. Y con eso ustedes no iban a estar nunca de acuerdo. Lo que estamos observando entonces es la consecuencia de lo que siempre dijeron. Así es, aquí se ha configurado un verdadero asalto tributario que se ha empezado no a pagar desde el 2023, sino a sentir desde el 2022, porque ha sido ya este mes, en la nómina de enero, en la cual miles de emprendedores, empleados públicos y privados ya han sentido el descuento del impuesto a la renta en sus nóminas. Así que el tema es muy grave y no estamos hablando, como dijo en esa mentirosa calculadora tributaria el gobierno, de un aumento de $40, un aumento de $50, no. En la mayoría de casos los aumentos van de si antes pagaba 60 hoy está pagando 400, si antes pagaba 70 hoy está pagando 450, es decir, hay un aumento que realmente en estos momentos está golpeando a la clase media y a la clase profesional, y por eso, como usted bien lo ha dicho, nosotros desde la Asamblea y fuera de la Asamblea apoyaremos cualquier iniciativa para derogar los impuestos que se aprobaron el año pasado. Ir a la Corte Constitucional, como propone el CAL, a preguntar, a que les aclaren lo que está totalmente diáfano, a preguntar si se puede hacer lo que ya se ha hecho antes con el impuesto verde y por iniciativa de legisladores de Creo, además, ¿tiene algún otro sentido que no sea el de perder el tiempo? Simplemente es una lavada de manos. La Corte Constitucional no es órgano de consulta para decisiones legislativas. Y lo que ha hecho aquí el CAL es simplemente evitar la calificación o la no calificación del proyecto y ha decidido que el Pleno sea el que tome una decisión. Pero yo creo que el Pleno va a decidir realmente aquí lo que se puede hacer, porque usted ya lo ha mencionado. En el pasado fueron los propios integrantes hoy del gobierno los que promovieron la derogatoria del impuesto verde, que estuvo en la Ley de Fomento Ambiental del 2011, que además acaba de ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Y en ese momento se aplaudía la calificación de ese proyecto con los votos, además, de los entonces legisladores de Creo, que hoy son parte de gobierno. Así que, ¿por qué la contradicción? ¿Por qué cuando ellos lo hicieron estaba bien y hoy, que también lo permite la Constitución, está mal y no hay los votos? Así que vamos a pelear para que queden evidenciados frente a los ecuatorianos realmente quienes se contradicen con lo que dijeron cuando no estaban en el poder, con lo que dijeron cuando estaban en campaña y con lo que hoy hacen cuando están ya en el gobierno. Los primeros días de diciembre, usted advirtió que se iban a reunir con Pachacutic y con Izquierda Democrática para presentar un proyecto derogatorio conjunto. Pero Pachacutic se dividió en dos y la Izquierda Democrática es la que busca encunetar la calificación del proyecto derogatorio con este cuento de la consulta a la Corte Constitucional. ¿Qué fue lo que acordaron, Esteban, en ese primer momento, en diciembre, y que ahora evidentemente ha cambiado? Bueno, por nuestra parte, total respaldo a cualquier iniciativa de la derogatoria de esta ley. Se han presentado dos proyectos, uno por parte de UNES y uno por parte de Pachacutic. La Izquierda Democrática se partió en esta decisión, un miembro
de la Izquierda Democrática en el CAL no apoyó la decisión de consultar a la Corte Constitucional y, como le digo, están estos dos proyectos, nosotros vamos a respaldarlos desde la Asamblea, así como vamos a respaldar cualquier iniciativa por fuera de la Asamblea, le hace demandas de inconstitucionalidad a esta ley para que, como le digo, se evidencie este asalto tributario y de alguna manera se alivie el bolsillo, especialmente de la clase media, porque ¿qué es lo que advertimos en el debate? Y nos está dando la razón el paso del tiempo, que la eliminación de todos esos gastos personales que la clase media usaba para pagar la educación de los hijos, la alimentación, la vestimenta, ya no lo pueden hacer. Además, no es que se ha bajado de $14.000, que antes uno podía deducirse los gastos personales a $5.000, no. Uno tiene que demostrar que ha gastado $5.000 para de ahí deducirse un pequeño porcentaje. Así que esto es muy grave y las denuncias lo vemos en la prensa y en los medios de comunicación todos los días. Entre UNES, el Partido Social Cristiano y los disidentes de Pachacutic podrían llegar a 72 votos. ¿Han conversado? ¿Se puede generar un entendimiento para derogar la reforma tributaria, para decirle en el Pleno al CAL que esa consulta ante la Corte Constitucional no tiene sentido y que tienen que aprobar, calificar, mejor dicho, los proyectos derogatorios? A ver, evidentemente con el número que usted ha mencionado existe la mayoría para tomar una serie de decisiones legislativas que pasarían, por ejemplo, por rechazar esta lavada de manos del CAL de consultar a la Corte Constitucional, algo que no se puede consultar y que además, si se lo llegara a hacer, la Corte respondería que no es competente para resolver ese tema. Lo difícil es lo otro, más bien. Al ser esta una vía legislativa, evidentemente estaría a mitad de camino el veto del Ejecutivo. Y si el veto es total, la puerta estaría ya completamente cerrada. Si el veto es parcial, ahí sí harían falta 90 votos y yo creo que también el bloque completo de Pachacutic podría sumarse para ratificarse en un texto que se podría llegar a aprobar en la Asamblea, si por supuesto el CAL lo califica. Ojalá el CAL no se contradiga porque, como le digo, en el pasado esto ya sucedió y se calificó el proyecto derogatorio del impuesto verde. Esteban Torres, asambleísta, coordinador de la bancada PSC y aliados. Gracias por acompañarnos, asambleísta, hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, buenos días.